el señal real de Aragón, la señera, pero la señera real de Aragón. Es decir, el símbolo, el logo, el emblema personal que tenía el rey de Aragón. ¿Por qué pues lo tenían otras comunidades autónomas? Bueno, pues porque el emblema señal real de Aragón, blanco, amarillo y rojo, porque seguramente el rey de Aragón, como era vasallo del Papa, los reyes de Aragón eran vasallo del Papa, asumían estos colores con los que se representaban, con los que firmaba o con los que iban a la guerra para legitimar su poder. Esto llegó a Barcelona cuando la reina Petronila se casó con el conde de Barcelona y el condado de Barcelona se unió al reino de Aragón. Y después, por conquista, por ejemplo de Jaime I, por conquista militar, el emblema real de Aragón se quedó como símbolo en otros lugares como son las Islas Baleares o Valencia. ¿Eso quiere decir porque sea una bandera solo nuestra? No, es una bandera de todos, porque si uno viaja un poquito y va a Francia o Italia, las barras de Aragón, la señera real de Aragón, sigue estando presente en muchos símbolos que ya no son de España, pero que antiguamente fueron parte del reino de Aragón.